Buenas tardes, señores televidentes. De nuevo con ustedes, Max Jaramillo. Estamos en vivo desde el Centro Banamex en la Expo Seguridad en la lindísima Ciudad de México. Este cuarto de hora tenemos el invitado especial a Yosti Méndez, el recién nombrado presidente del capítulo NFPA México. Correcto, así es. Yosti, bienvenido. Gracias por la invitación. Yosti, pues el tema que yo había escogido para este cuarto de hora era hablar un poquito sobre lo que es la realidad de los códigos de la NFPA y su realidad en el momento de aplicar esas leyes, esas normas en la construcción aquí en México. Muy bien, yo creo que aquí podemos hacer un muy breve paréntesis de la NFPA, explicar un poco al auditorio lo que es la involucración de NFPA en la normativa en Latinoamérica. NFPA es la asociación que ha escrito desde hace más de 100 años las normas necesarias para protección contra incendio, todo tipo de edificaciones. Nuestros países hace muchos años también ha creado normas propias en cada uno de los países, dependiendo de las necesidades puntuales, y algunos poco a poco se fueron acercando a escuchar normas internacionales como la NFPA y han ido intentando aplicarlas, modificando sus reglamentos internos de protección, reglamentos del trabajo, protección contra incendios, el Departamento de Bomberos, ha tenido su punto de vista. Y algunos de los reglamentos nacionales, dependiendo del país, ha adoptado algunas de las normativas, códigos que están dentro de NFPA. Y posteriormente lo que se ha intentado también hacer es que la NFPA colabora en los diferentes países de Latinoamérica, haciendo ver la importancia de seguir estrictamente el uso de esta norma y la experiencia que se ha tenido con otros países con esa adopción. Entonces, es un trabajo que se ha venido haciendo de NFPA hacia Latinoamérica de divulgación de normas hace cerca de 25 años y ha tenido un resultado importante, que los países adopten más y más normativas. ¿Esas normas de la NFPA hay organismos internacionales que cobijan todo eso o es un esfuerzo de la NFPA de impulsar normas que vienen estrictamente de Estados Unidos? Esto yo creo que es una mezcla de ambas actividades. Una es que las personas en los países dedicados a la escritura y a la divulgación de las normas contactan a organismos como NFPA, le dicen, mira, yo quiero adoptar reglamentaciones más fuertes en mi área de protección contra incendios, tú eres experto, ayúdame y dime cómo yo adopto la tuya en mi jurisprudencia con la gente, la autoridad competente. Y por otro lado, la NFPA llega a los países y dice, mira, en tu país tienes una reglamentación que es muy respetable, creo que si adoptas una norma más estricta como esta y como esta que tenemos ya trabajando hace muchos años, tu, tu seguridad contra incendios va a mejorar. Cuando tengas un percance o un conato de incendio, vas a permitir evitar pérdidas de bienes materiales, quizá pérdida de vida humana. Entonces ha sido un trabajo conjunto y cada uno de los países ha tenido sus éxitos en la adopción de normas. A veces cuesta un poco de trabajo, sobre todo en el hecho de que alguien en un país pueda decir yo no voy a adoptar una norma internacional, yo quiero crear la mía propia, lo cual es totalmente válido, pero muchas veces esa creación de normas internas terminan haciendo unas normas que no son tan completas y dejan algunos huecos en la protección y eso puede causar problemas en el momento del incendio porque no se protege bien un sitio. Yo le tengo dos preguntas entonces. ¿Cuáles son las autoridades que adoptan esas normas, por ejemplo, en el caso de México? ¿Ok? Y dos, se adoptan esas normas, están en los códigos de construcción Correcto. y luego, ¿quiénes son esas personas que hacen la regulación de que esas normas hayan sido cumplidas? Mira, yo voy a poner dos ejemplos muy rápidos. Uno en Puerto Rico. Recién la revista NFPA Journal salió un artículo muy interesante de cómo se adoptó en Puerto Rico. En Puerto Rico, siendo un estado de Estados Unidos, parte de Estados Unidos, ellos dijeron, en nuestro país se usa mucho la norma porque el usuario lo pide. Quiero yo gobierno, el Departamento de Bomberos y el gobierno de Puerto Rico se juntaron y dijeron a la NFPA, quiero adoptar la norma NFPA. ¿Cómo hago? La NFPA se reunió con ellos, ellos fueron a Estados Unidos a la oficina central de NFPA y NFPA les dijo, tú tienes para una adopción general adoptar la más importante de las normas y códigos que yo tengo, que es la NFPA 1. De ahí se abarcan, es como la sombrilla de todas las normas, la NFPA 1. Y gracias a eso, Puerto Rico adoptó la NFPA 1 y ahí se adoptó de golpe como referencia. ¿Pero quién la adoptó? ¿Qué departamento la adoptó? En el caso de Puerto Rico fue la autoridad del Departamento de Bomberos junto con las autoridades de reglamentación civil de Puerto Rico, del Estado de Puerto Rico. Ahora, el caso, por ejemplo, de México. En México tenemos reglamentos de construcción
y tenemos otra reglamentación que da la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estos dos entes han sido los que han estado incrementando la seguridad, adoptando normativas internas. El problema es que muchas de las normativas no llegan a tener un cumplimiento cabal de lo que es la NFPA. Entonces el usuario dice, yo soy una empresa multinacional, yo quiero cumplir con las normas locales, pero adicionalmente quiero adoptar normas que están escritas en otros países como NFPA. Entonces es una mezcla de normas que se usan en nuestros países, en usar NFPA y cumplir la normativa Sí, pero todavía local. no me queda claro en qué nivel municipal, estatal, federal queda cobijado esas leyes en materia de construcción. Claro, repitiendo el caso de México, en México es el reglamento de construcción del país, es un reglamento federal y al mismo tiempo la Secretaría del Trabajo tiene una norma oficial mexicana, lo cual estas dos normas se convierten en ley. Todo lo que está escrito en estas normas tienes que cumplirlas, si no, no puedes abrir un predio. Pero entonces es una ley federal. Es una ley federal que tiene porque incluso... en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, es a nivel... Por estado. Sí, bueno, ¿qué pasa en México? Es la Ciudad de México, el Distrito Federal, tiene su norma de reglamento de construcción y hay una norma que es la norma oficial mexicana que da la Secretaría del Trabajo, que eso es nacional. La mayoría de los estados ha adoptado el reglamento de construcción del DF, que tiene más avances que otros estados, como la propia norma interna de construcción. Y la Secretaría del Trabajo pide que los centros de trabajo tengan protección para las personas que trabajan en un centro de trabajo y eso convierte en ley. Entonces hay unidades verificadoras que llegan a los centros de trabajo y dicen, a ver, tú estás cumpliendo con mi norma de mexicana, sí, puedes entonces abrir tu centro de trabajo. Si no, no te doy permiso de abrir hasta que cumplas mi reglamento. ¿Es, nuevamente, local o federal? Es federal. Este es un verificador federal. En cada estado tiene sus unidades verificadoras a nivel federal. Localmente tienen estas personas que llegan a los centros de trabajo. Pero son agentes de la nación. Correcto, son gente que trabaja para el gobierno, para la Secretaría del Trabajo. Pero no el gobierno local, municipal, nuevamente. Creo que eso me quede claro, que es una entidad federal ubicada localmente a través de todo México. Es correcto, así es. Okay. Así es. Y estas personas pues también y son ellos que pueden tener el derecho de cerrar un edificio o una instalación porque no está siguiendo alguna norma. Es correcto. Tienen que ver que se cumplan con estos requisitos mínimos, entonces inician las actividades y constantemente hacen revisiones para que esas condiciones se mantengan todavía vigentes. Cabe aclarar que estos códigos que hablamos en México, federales y locales, algunas veces llegan a ser, entre comillas, incompletos cuando los riesgos van incrementándose. Los edificios hoy día son más altos, hay más gentes trabajando, hay más características que pueden afectar, en caso de un incendio, la evacuación oportuna. Entonces, lo que hacemos como NFPA México, creamos un capítulo aquí en México, es dar capacitaciones a estas unidades verificadoras, reunirnos con la gente de la Secretaría del Trabajo, que es a nivel federal, y hacerles ver que si adoptaran paralelo unas normas como las de la NFPA, complementaría mucho la protección de incendios de sus recintos. Desde afuera suena como una labor titánica. Es una labor difícil, pero es un reto que lo tenemos bien establecido en el capítulo, ¿no? Y al final del día, pues el beneficio es incrementar la protección y minimizar las pérdidas. Me queda claro. O sea que hay una parte de que es lobby donde ustedes van tocando las puertas de los políticos para que tengan en cuenta X o Y normas para que sea dentro de un paquete de leyes. Es correcto. Esa es la labor que hacemos de ese lobby que tú comentas, reunirnos con ellos, hacerles ver las ventajas y que también se hace un lobby internamente entre ellos para ver qué impacto puede traer un incremento en la normativa, qué impacto económico puede eso resultar a las empresas. Pero también un impacto de costo-beneficio en frente a vidas y daños. Totalmente, totalmente. Así es. Señores, vamos a tomar un breve descanso y ya regresamos. Muchas gracias. Ventas de Seguridad, la revista con mayor credibilidad en la industria latinoamericana, te trae en esta edición malware del PC al móvil, se moderniza el sector bancario argentino y el profesional del mes desde Perú, Carlos Espinosa. Esto y muchos temas más en esta edición de Ventas de Seguridad. Los invitamos a que nos visiten en www.ventasdeseguridad.com y que nos sigan en Facebook y Twitter. Señores, volvemos aquí con Justy Méndez, el nuevo presidente recién nombrado del capítulo NFPA aquí en México, en la República de México. Justy, ¿cuántos verificadores o certificadores han capacitado por medio de NFPA aquí en México? Mira, la NFPA tiene dos actividades primordiales. Una es eventos mensuales en los cuales se hace
diferentes temas se van incluyendo en los desayunos mensuales que tenemos técnicos, y ahí las unidades verificadoras atienden, asisten y incrementan sus conocimientos. Y el otro son cursos de certificación que da la NFPA, en donde el capítulo coordina ayudando con gente que da los cursos para invitar a estas unidades verificadoras a que tomen este curso y tengan una capacidad mayor. Ahora, las unidades verificadoras también hay que recordar que la norma NFPA es una norma que tiene unas características muchas veces distintas a lo que la unidad verificadora pide como requisito mínimo. Para poner un ejemplo, hay una empresa, las empresas donde se catalogan como riesgos medios, es decir, no son edificios altos, 1 o 2 niveles del edificio se le cataloga como riesgo mediano, un edificio de oficinas, y lo único que piden en México como una de las características de protección son extintores manuales contra incendio. Nosotros estamos de acuerdo en que se ponga protección, pero que se incremente, que se pongan detectores de humo, que se pongan rociadores de agua. La unidad verificadora dice, ¿tienes extintores? Está bien. Lo que nosotros intentamos y que esas unidades verificadoras tomen curso, que tomen conciencia de que se incrementan la protección siguiendo normas como NFPA, pudieran minimizar el riesgo en el caso de un Pero percance. esas leyes tienen que estar previamente pues en el código de construcción. Es correcto. Y el código de construcción no necesariamente tiene que escribir la norma NFPA totalmente. Simplemente con que diga, para la protección contra incendios de un predio, de un edificio, se debe de cumplir normas internacionales como NFPA. En ese segundo se convierte ya en una obligación y las unidades verificadoras entonces sí tendrían que certificar, capacitarse y certificarse, valga la redundancia, en las normas NFPA, todas las que apliquen, que son un número importante, para poder tener ya el conocimiento. Y nuevamente, las normas en México, estoy construyendo mi edificio de 2-3 pisos en Baja California o lo estoy haciendo en Yucatán, es la misma norma. Es correcto, si fuera la nacional sería la cobertura total. Y lo mismo pasa en muchos países. Mira, te voy a poner un ejemplo de Colombia. Colombia recientemente, gracias a ese lobby que han hecho las personas trabajando en el capítulo Colombia, se logró ante la autoridad que tiene la jurisprudencia en Colombia, adoptar una norma muy particular de la NFPA, que es la NFPA 13. La NFPA 13 es la que te dice cómo instalar rociadores de agua, estos que van a aventar el agua cuando hay un incendio. El problema de que se adoptó en Colombia es que cuando se usen los rociadores, se va a usar la NFPA 13. Pero ¿quién decide cuándo usar rociadores y cuándo no? No hay una ley en Colombia que pida rociadores para las edificaciones. Sí, okay. Entonces, se adoptó una norma, pero que no tiene obligatoriedad. Sí, previa pues para que haya los rociadores. Entonces, bueno, es un avance sin duda y eso va a ocasionar un incremento en cursos, en conocimiento de la gente, pero necesitamos hacer lobby en nuestros países. Y en este caso de Colombia, ¿quién decide poner rociadores? ¿Es la constructora, el dueño del predio? Es una buena pregunta. Muchas veces es la transnacional que llega al país y dice, yo mi obligación es proteger con rociadores. Las cadenas hoteleras en la mayoría de los casos de los países llegan con sus reglamentos y dicen, yo quiero rociadores. Entonces ahí sí se pide el rociador y tienes que poner... Pero si yo soy hotelero, tengo 2-3 hoteles ahí de 10 pisos, no tengo por qué poner rociadores. No tendrías obligación, es correcto. Y ese es un riesgo, porque es un problema, perdón, porque no proteges el hotel, no tienes toda la protección necesaria y tú lo haces, entre comillas, para bajarle costos, no tener tu inversión a un nivel que, entre comillas, se piense que es más grande, pero ¿cuánto vale que se queme tu hotel? Pierdas el bien y bueno, eso no lo recuperas. Y bueno, claro. ¿Cuál es el caso latinoamericano que más éxito ha tenido en lo que es las normas de la NFPA o las normas pues, contra incendio y su realidad en la aplicación de esas normas? De los casos recientes que existen en Latinoamérica hay dos muy particulares. Uno fue el de Puerto Rico, que bueno, creemos que es parte de Latinoamérica, sin duda, en algún momento, en algún sentido. Panamá. Panamá está haciendo una labor muy interesante, el Departamento de Bomberos, la gente de la autoridad gubernamental, en la adopción de normas. En Panamá se está dando un boom de construcción, es impresionante el boom que hay en Panamá de construcción de edificios, de oficinas, departamentales, hotelería, y ahí el reto es para el Departamento de Bomberos. Entonces, el Departamento de Bomberos ha adoptado la norma NFPA como parte de sus normativas locales y ahí también ha tenido éxito este caso de Panamá. Ahora, México, Colombia, Argentina, están haciendo esa labor intensa. Volvemos al caso de Panamá. Okay. Cuando usted habla éxito, es que haya la ley existe. Correcto. En el momento de la realidad de que esa ley está exigida,
hay un desfase ahí en lo que es, digamos, la parte legal y la parte de la realidad. Claro, una de las cosas que se tiene mucha precaución es que cuando se adopta esta normativa, como en el caso de Panamá, es que, ok, ya se autorizó la norma, pero no es retroactiva y vamos a ver los edificios que ya existen, cómo vamos a hacer para que después cumplan, porque bueno, no es tan fácil pedirles que lo hagan, los edificios nuevos sí. Por otro lado, también el problema y el reto es... Pero sí es fácil para los nuevos edificios. Sí, o sea, seguro. hay el control suficiente, hay las autoridades suficientemente competentes para que van a construir una nueva hotel en Panamá, ese nuevo hotel sí va a cumplir con las exigencias ahí de contra incendio. Ese es el reto y ese es el círculo que se tiene que cerrar. Es decir, se adopta la norma en Panamá, la unidad verificadora, que son los departamentos de bomberos, por ejemplo, en Panamá, tenemos que ir con ellos a capacitarlos, a entrenarlos, para cuando lleguen a un predio, a un edificio, digan, bueno, este sí cumple con las normas que se han puesto obligatorias en Panamá. Un caso muy concreto, en Panamá, en un edificio se descubrió que se pedían detectores de humo, pero se colocaron por precio, simplemente por ese motivo, detectores de humo hechos en China, que no tenían un listado, unas aprobaciones necesarias para saber que el detector va a funcionar en el caso de. Entonces, el reto es que el que pide la obligatoriedad del producto tenga el conocimiento y pueda diferenciar entre un sistema que esté aprobado por los diferentes organismos o un sistema que no cumple el requisito que está. O sea, eso ya es una matiz sobre la normatividad. Y es el reto que hay constantemente que estar trabajando de capacitación, de entrenamiento a esa autoridad que es el que va a dar la aprobación de que se cumplan esas leyes. Muy bien, muy bien. Pues señor, vamos a tomar un último descanso y enseguida regresamos ahí con Justin Méndez. La cumbre gerencial ALAS tendrá lugar en Cancún los días 29 y 30 de agosto. Es el encuentro de más alto nivel que usted no se puede perder. Conferencias de excelente contenido sobre liderazgo, ingreso mensual recurrente, reputación impresa y muchas más. Señores, estamos de regreso con Justin Méndez, ahí, nuevo presidente nuevamente de México, hablando un poquito sobre lo que es la realidad de la normatividad de los códigos antiincendio, contraincendio, y el papel que ha hecho la NFPA, el papel importante que ha hecho la NFPA aquí en México y toda América Latina. Pues Justin, le agradezco mucho haber participado con nosotros en esta breve entrevista. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas felicitaciones por su nuevo cargo y adelante pues ahí con su trabajo de NFPA. Gracias. Yo por último quisiera hacer una invitación a las personas que puedan estar escuchando esta presentación en vivo o después. Acérquense a la NFPA y entre más personas nos podamos coordinar para hacer la adopción de normas, más rápido tendremos esta adopción en nuestros países que bien hace falta. Sí, señor. Caballero. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. En los últimos 10 años, ALAS ha certificado a más de 6.000 profesionales de seguridad electrónica en toda América Latina. Hágase más profesional con los cursos de seguridad electrónica de la Asociación Latinoamericana de Seguridad, ALAS.